Chao pueblo, la Juve de hoy en un minuto, pero no se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. Empezamos con los anuncios oficiales, ya que es oficial que Joao Mario es un jugador de la Juventus. La Juve le paga al Porto 11.4 millones más 1.2 millones en bonus. Para el jugador un contrato hasta el 2030 de 2 millones por año. También la Juve y el Porto anuncian la venta de Alberto Costa para el Porto por 15 millones más 1 millón en bonos, lo cual representa una plusvalía de 2.3 millones para la Juventus. Además, la Juve mantiene 10% de una futura plusvalía cuando sea vendido y el Porto le puso una cláusula de rescisión de 65 millones a Alberto Costa. Para él también un contrato hasta el 2030. Pasamos ahorita a la Continaza, ya que todo el plantel regresó a la Continaza a entrenar y preparar la pretemporada. Varios de ellos pasaron primero por el J-Medical, incluyendo algunos de los nuevos entrados, los que venían lesionados. Pudimos ver en las imágenes el regreso en el campo de Bremer, Cabal y Miretti, los cuales estaban lesionados. Quien no se presentó hoy en la Continaza, violando, digamos, la llamada de la Juventus, fue Douglas Luiz. Y esto pues definitivamente describe una ruptura ya irreparable entre el club y el brasileño. Douglas Luiz quiere irse de Turín, quiere ir única y específicamente a la English Premier League. Su agente está ahorita en Turín tratando de resolver la situación. Mientras tanto, la Juventus le impondrá una multa por no haberse presentado. Imagino que por cada día que no se presente será una multa adicional. Pasando ahorita al calciomercato, y otro que está haciendo un berrinche es Dusan Vlahovic. La Juventus estaría dispuesta a venderlo entre 10 y 15 millones, lo cual obviamente generaría una minusvalía importante para la Juventus, pero no es suficiente, ya que Dusan Vlahovic estaría pidiendo una indemnización de 10 millones para él y 5 millones para su agente, el cual en este momento se encuentra en Turín y se estaría reuniendo con la Juventus para tratar de encontrar una solución. Una de las soluciones que estará proponiendo Ristic, el agente de Dusan Vlahovic, es que la Juventus libere la ficha del jugador y se la dé a ellos para ellos encontrarle una posición a su asistido y de esa forma no tener que pagar algún tipo de indemnización tanto para el jugador como para la gente, pero de esta forma la Juve tampoco recibiría alguna compensación por una venta, solo se ahorraría el salario del jugador.